Quédate hasta el final de este video si te interesa aprender un poco sobre la reducción de masa en piezas mediante la optimización topológica. Te mostraré algunos usos y aplicaciones, además de ser un ejemplo práctico en SolidWorks. El día de hoy vamos a hablar sobre una técnica increíble que me ha permitido optimizar mis diseños de manera que ahorre material y mantenga la resistencia, que es la optimización topológica. Si eres nuevo en el tema, no te preocupes, te lo voy a explicar de manera sencilla. Imagínate que quieres diseñar una pieza súper ligera, pero igual de resistente, y no quieres perder horas pensando dónde quitar material. Ahí entra la optimización topológica, una técnica increíble que deja que el software encuentre las mejores maneras posibles, ahorrando material y manteniendo la resistencia. Ojo, no hay que confundirlo con el diseño generativo. Mientras el diseño generativo empieza desde cero y explora opciones creativas y complejas, la optimización topológica toma un diseño base y le quita lo que sobra, maximizando la eficiencia. Algo bastante interesante de la optimización topológica es que muchas veces sus resultados se asemejan a formas orgánicas, como si las hubiera diseñado la naturaleza misma. Ramas de árboles, raíces, huesos, no es coincidencia. La naturaleza lleva millones de años resolviendo los mismos problemas que nosotros, como usar la menor cantidad posible para lograr la mayor resistencia. Por ejemplo, los huesos de un ave que son huecos por dentro y solamente tienen refuerzos en la zona donde realmente lo necesita. Pues justo eso hace esa técnica, elimina el material que no cumple con una función estructural y lo mantiene solamente donde no hay refuerzo. Es como si estuviéramos diseñando bajo las mismas reglas de la evolución. Por eso muchos de esos diseños tienen un toque orgánico, casi vivo. No solo son funcionales, sino que también son visualmente atractivos, porque al final siguen principios que han sido perfeccionados por la naturaleza durante millones de años. Procedo a agarrar unas plantitas fake. Pero no quiero aburrirte hablando de pura teoría, así que quiero enseñarte unos ejemplos reales de cómo se ve esta técnica en diferentes ámbitos. Y también les voy a mostrar cómo aplico la optimización topológica a una pieza que hice aquí en el taller. Así que vamos a ello. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo la optimización topológica ha transformado piezas que usamos en nuestra vida cotidiana. Como estos rines que fueron diseñados para una combi clásica, pero con un giro moderno. Tienen una estructura orgánica que reduce peso, pero sin comprometer la resistencia. Inspirada también obviamente en las formas que encontramos en la naturaleza. Después tenemos estos soportes para los retrovisores. En lugar de usar un diseño recto y pesado, aplicamos optimización topológica y el resultado son estas formas casi esqueléticas, que solo dejan el material necesario. Y claro, no podía faltar el volante, la cereza del pastel, aligerado con la misma técnica pero manteniendo toda la rigidez necesaria en donde solamente hace falta. Todo esto se une en esta combi donde cada detalle fue pensado no solamente para verse bien, sino para funcionar mejor. Vamos a ver cómo la he ido aplicando en uno de mis proyectos personales. Un soporte para estantes, algo sencillo para empezar. Algo como esto, así que vamos a hacerlo. Antes de continuar, quiero darle un agradecimiento especial a PCBWay, que es una empresa que realiza PCBs de forma sencilla y no solamente eso, sino que también cuentan con servicios de CNC o impresión 3D en plástico y metal. Es bastante fácil realizar un pedido, solamente tienes que subir tus archivos y seleccionar todos los parámetros que necesites, como las unidades, la cantidad, el material, incluso hasta el color que tú quieras, ellos lo tienen. El proceso para realizar un pedido es bastante fácil e intuitivo. En lo personal opté por contactarlos debido a la calidad que ofrecen en sus servicios y a la gran variedad. Así que muchas gracias PCBWay por mandarme el complemento para mi proyecto. Esta fue la pieza que nos mandaron, la verdad me encantó el color. Chulada, combina con la que vamos a hacer en un momento. Bien, pues vamos a empezar ahora con la parte práctica. Acá como verán ya realicé mi figura con anticipación. Aquí se le debe de dar más o menos la forma que tú deseas, ya que el programa por sí solo no podría, así es que necesito una figura de la cual partir. Como vieron ya apliqué un material a nuestra pieza y ahora vamos a aplicar una fuerza. A esta fuerza necesitamos ponerle una dirección y obviamente colocarla sobre una cara. Entonces yo le voy a colocar un valor de 1000. Lo siguiente que haré será colocarle una sujeción, en este caso una geometría fija. Esta será la cara que irá pegada a la pared, entonces al realizar las modificaciones necesito que esta no cambie de forma. Además de esto voy a hacer un desmoldeo para seleccionar la dirección. Entonces selecciono una arista y luego voy a seleccionar mi objetivo, que
que será la reducción de masa de esta pieza, y voy a reducirla a un 40%. Para poder continuar con nuestro estudio necesitamos crear una malla. Esto depende generalmente de tu procesador, entonces para hacer el proceso un poco más rápido vamos a escoger una malla más gruesa. Ya que tenemos nuestra malla creada, ahora sí vamos a ejecutar nuestro estudio. Y listo, aquí básicamente ya tendríamos la reducción de la masa de nuestra pieza. Después de esto, básicamente lo que hago es jugar un poco con los parámetros hasta que obtengamos el modelo que más nos agrade. Como verán, en los pequeños detalles o en las curvaturas la malla poligonal cambia. Necesita tener más polígonos para lograr esa definición. Y después de varios intentos, varias modificaciones, creo que este será el modelo elegido a imprimir en 3D. Creo que este filamento le irá perfecto a nuestra pieza, ya que es de varios colores y la verdad se ve muy bonito. Cargamos nuestra impresora y ahora vamos a meter el diseño en nuestro laminador. Lo bueno de este diseño orgánico y la manera en la que fue impreso es que no necesito de mucho soporte. Así que vamos a quitarle ese pedacillo. Mientras hago el cambio y coloco las nuevas piezas, necesito que ustedes me digan qué más les gustaría ver acerca de este tema. En un video pasado hice un carrito tipo racer, entonces me gustaría replicar esta forma orgánica en la carrocería de este. ¿Qué tal les parecería? O si tienen ustedes alguna idea, déjenmela saber en los comentarios. Si te gustó este soporte optimizado, lo puedes encontrar en mi tienda. Además, si quieres aprender a hacer estos diseños y mucho más, no olvides echar un vistazo a mi curso de SolidWorks. Está diseñado para que aprendas desde cero y ya sabes, es un curso online con acceso vitalicio a actualizaciones.